tía, ahora que estamos, que nos vamos a preparar para trabajar como profesora y eso, en verdad la educación ha cambiado, ¿no? Porque no es la misma la que tenía yo con la de mis hermanos, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque yo que soy la mayor de 3 hermanos, noto muchísimo la diferencia de mi hermano, que me llevo 9 años con él, que es el más pequeño, y se nota un montón porque las asignaturas nuevas que están dando y demás. Es que a mí me pasa igual. Hombre, yo es que no tengo hermanos pequeños, pero sí que es verdad que es que hoy en día están dando informática en primaria, cuando yo empecé a darla en cuarto de la ESO. Al igual que francés, Ahí nuevos está. idiomas que Sí, no hemos dado es nunca. verdad, ¿eh? Pero es que sí, pero tampoco es tanta diferencia. Si tú dices mi hermano que tiene 30 años, pero con tu hermano que tiene tu hermano 10 Mayor años. diferencia aún. Es eso. Pero tú dabas informática de chica. Ni francés. Pues imaginaros nuestros abuelos. Más aún. Imaginaros. Nosotros en aquella época, tío, Con nuestro uniforme, ¿verdad? ¿Y cómo serían las clases? los profesores. Vamos a ponernos en situación de nosotras en aquella época. Yo vivía en la calle Churruca, en el 153 de la calle Churruca, que está al final de la calle Churruca, o sea que solo tenía que subir y llegar al colegio. Y había... El colegio de las Carmelitas de la Caridad. ¿El colegio era mixto o solo...? No, era de niñas solo. Allí estudié durante todo ese tiempo y acabé con mucho gusto y con mucha ganas de seguir estudiando, y seguí estudiando cuando salí. ¿Y el horario era parecido al de ahora? Más o menos sí, porque se salía, bueno, se entraba a las 9:30 y se salía a las 12:30. Luego se iba por la tarde y salías a las 6. Ya cuando éramos más mayores, había clase con profesores que nos quedábamos, si hacía falta, de 6 a 8 porque ya estaba fuera del horario escolar, ¿comprende? Y teníamos clase con profesores de matemáticas, de inglés o de lo que hiciera falta, aparte con los profesores. Las monjas fueron siempre volcadas en enseñar y en ayudar a terminar las carreras, hasta el punto de que en los primeros exámenes que hacíamos en Cádiz nos acompañaban ellas. Los pequeños no tenían profesores, los profesores iban a dar clases de inglés, de matemáticas, de qué otra cosa daban ellos. De clases más específicas. Sí, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas iba un profesor que daba clase en otros colegios también, don Antonio Quijano, que era conocidísimo. A nosotros nos daba un profesor que ya él era profesor mercantil y nos daba a nosotros, don Salvador Deudero se llamaba, y nos ayudó mucho en las primeras clases y en las últimas. Ya luego, cuando hice peritaje, los profesores eran fuera y muchos eran, más que profesores, empleados en dar clases, compañeros que nos ayudaban a completar los conocimientos. Venían las de Falange y venían al colegio y te ponían, ¿qué te digo yo?, cosas de costura, que la monjita te lo ponía igual, pero ellas eran las que venían y examinaban a ver si las cosas estaban bien hechas, y la verdad es que se las tomaba un poco a broma, ¿no? Estaba abierto de dos clases, una era de pago y otra era pública, o sea que de ayuda a las personas que no podían costearse el colegio. Yo estaba en la zona de pago, yo era hija única, mis padres sí pudieron mantenerme todo el tiempo en el colegio de las Carmelitas. ¿Y llevabais uniforme? Sí, teníamos un uniforme, al principio era un uniforme negro, con una tirillita blanca, luego fue un uniforme azul, con los babis, como todos los colegios de monjas. Yo salí del colegio con 16 o 17 años, más o menos como ahora, ¿no? Sí. Y luego lo otro lo hice por mi cuenta, con los profesores que buscábamos fuera. Incluso tuvimos un tiempo alquilado en la calle Ancha, en el colegio un colegio Maura que se llamaba. Dábamos por la noche con un compañero que ya había terminado, nos reuníamos y ahí teníamos las clases que más difíciles eran y más desconocidas para nosotros. Porque, por ejemplo, de contabilidad, hasta que no termina,
no te enteras. Luego de mayor comprendíamos que hacían a lo mejor más con la que le caía mejor o con la que le caía peor, la que tenía medios para ayudarlas a ella estaba mejor tratada, diremos, no tratada, sino... Sí, más entre algodones. Pero eso es normal, eso está dentro de lo normal. Hay familias que tenían en sus tiempos muchos medios y esos medios se transmitían al colegio un poco a través de las niñas también. Por ejemplo, la hija del alcalde, las de otros ingenieros. Y mi padre era chofer, nosotros teníamos lo justo para pagar el colegio, pero estábamos muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos y todas las amigas siguen siendo desde siempre, desde niña. Muy buen recuerdo, muchas amigas y además si es del colegio yo entiendo que formaron a las compañeras y a mí hasta el máximo, o sea que pusieron de su parte todo lo que pudieron. ¿Y recuerda algún momento especial que quieras remarcar? Del colegio, todo, pero sobre todo los que más recuerdan son los demás mayores, ¿tú sabes? A ver, esperaros un momento, pero es que estamos hablando en general, porque la economía antiguamente también era como la actual. ¿Verdad? Hay gente con más dinero y hay gente con menos. Entonces, en el caso de la gente con más dinero, los estudios serían más asequibles que ahora, ¿no? Es que es lo que nos hemos imaginado si tuviésemos dinero, pero si no tuviésemos que pagar. Hombre, que ya que mi abuelo no tenía dinero, a ver. Bueno, vamos ahora a imaginarnos cómo sería la situación contraria, ¿no? El colegio donde yo estuve era en la calle San Francisco, que se llama Ruiz Marcés, y quitaron el colegio para abrir la calle, que va para abajo, para el barrero. Era del ayuntamiento, nada más que iban niños pobres, no iba otro. Elena, aprendí a escribir con la mano derecha porque me decía que en aquel tiempo decía que los niños no podían escribir con la mano izquierda. Pero vamos, palo hubo para un tren. Para cuando me veían escribir con la mano izquierda, pues me daban palo. Pasármelo me lo pasaba bien porque tenía muchos amigos, nos íbamos a jugar, luego del cole, a jugar fútbol. Y me lo pasaba bien. Con 12 años del colegio y ya desde entonces empecé a trabajar de todo lo que me salía. Luego fui albañil, empecé de pinche, después peón, después oficial y después encargado. Y ya con 60 años me retiré y ya no trabajé más. Muchos chapuces, muchas cosas, pero vamos, que ya no era trabajando y ya no trabajé más. Ya, en verdad, es que hay un montón de diferencias entre las dos historias, porque es que no tiene nada que ver la educación, nosotros decíamos la educación de nuestros hermanos ahora, pero y la de nuestros abuelos, es que no tiene nada que ver. Totalmente, además de eso la economía y sobre todo lo de la diferencia de hombre y mujer, que en este caso la mujer es la que tiene estudios y el hombre el que no. ¿Verdad, tía? Y la mujer supuestamente, bueno, la imagen que nosotros teníamos de nuestra abuela y eso es que se quedaban en nuestra casa, que sí cuidando a nuestros padres, a nuestros tíos, a sus hijos, se quedaban cociendo y el padre era el que se iba a trabajar, que supuestamente tenía algo de estudio, ¿no? Sobre todo por la política que había antiguamente, que si Franco, que si... Esos años fueron los peores y había mucho machismo, la verdad. Se ve que hay casos puntuales que no son así y así pues aprendemos más. Bueno, pues ahora en la próxima clase se lo contamos a Guadalupe. Venga, Yo lo veo. vámonos, ¿no? Vamos. Levanta la di. Ya digo, ya no se me ve, ¿no? La primera historia está basada en Maribel Castellano. Debido a que fue a la universidad, se casó a los 30 años, aunque parezca extraño para aquella época. Terminó sus estudios mercantiles e impartió clases a otros universitarios. Actualmente sigue viviendo en San Fernando, con su esposo y sus 5 hijos.
En la segunda historia contamos la vida de José Luis Llerena Baena. Al salir del colegio aprendió un oficio y su trabajo fue el de albañil. A los 14 años conoció a su esposa y a los 25 se casó. Siempre ha jugado al fútbol y actualmente está jubilado y entrena a los pequeños de su equipo. Sigue viviendo en San Fernando con sus 2 hijas, una profesora y la otra médico. Bueno, yo entiendo que ha ido mejorando mucho, ha sido más libre, ¿no? Antes eran las monjas las que conducían todo, después poco a poco se tenían ellas que adaptar también a lo que le exigían. Yo creo, aunque entonces no lo sabía, que los primeros años después de la guerra y todo eso, al principio que éramos pequeñas y que luego estaban ellas muy frenadas con algunas cosas y no nos dábamos cuenta. Luego de mayor sí comprendía tú qué era lo que había pasado. El colegio ahora está mucho mejor. Antes nada más que te enseñaba sumar, restar, multiplicar, dividir y a la calle. Venga, hasta luego.